Dile, Señor, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Dios. Ven y toma el trono, Dios. Abba. Llénanos, llénanos, Señor. Porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios. Glorifica, no es más, dilo, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios. Glorifica. Precioso amor, pero tú me has comprado con sangre, Dios. Miro, me compraste por la sangre que diste en la cruz al morir, crucificado por la humanidad. Ahora vivo estás en mí. Declara eso y dilo, jamás seré igual. Dilo, jamás seré igual. Jamás, jamás seré igual. ¿Por qué? Porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios. Glorifica, porque sé que vivo estás,
Dios porque Él está aquí. Amén. Somos indignos, pero Él nos hace santos. Somos santos porque Él es santo. Dice su palabra que cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió proclamando el reino de Dios. Y sabe, la predicación en aquel entonces era: el reino de Dios se ha acercado. En otro fragmento de la palabra de Dios, los fariseos le preguntaban a Jesús que a qué se refería con el reino. ¿Cómo que el reino está aquí? Dicen, no se dan cuenta, pero el reino de Dios no es de que diga, aquí estoy o estoy de este lado, ¿verdad? El reino de Dios está entre ustedes y no se han dado cuenta. Pero usted y yo nos damos cuenta de que hoy Él se está glorificando en medio de nosotros. Y no es por la alabanza solamente, sino porque en usted habita el Espíritu de Dios. Y es bien triste escuchar, ya voy a predicarle tantito, ¿verdad? Es bien triste escuchar muchas veces que dicen, es que ese canto, es que ese predicador, es que esa iglesia. Qué triste es escuchar esas palabras cuando se supone que tú eres el templo de Dios y no sentir el Espíritu de Dios cuando en ti debe de habitar, ¿verdad? Pero aquí todos sentimos la presencia, sea lavando trastes, sea yendo manejando, sea trabajando, o sea aquí en la iglesia, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile gracias, Padre, porque en ti somos libres, libres para adorar, libres para rendirte nuestra alabanza a Dios. Vamos con tus palmas arriba. Dale un fuerte grito.
No hay nadie como nuestro Dios, amén. Voltea con el que está a tu lado, dile: nuestro Dios, bueno, dile mejor, mi Dios reina. Y puedes invitarlo a tomar su lugar. Y reina con justicia, reina con amor. Quiero invitar a que cierres tus ojos, que en esta tarde tú te des esta oportunidad de adentrarte en la presencia de Dios. Yo sé que muchos se mantienen un poco distantes, ¿verdad? Hay el mal concepto de que la música es solamente el para la palabra de Dios, pero desde ahorita, desde que empezamos, el Señor ha estado ministrando, el Señor ha estado hablando. Y yo quiero invitarte a que si tú no has abierto tu corazón, has abierto tu entendimiento, que en este día te des la oportunidad de que Dios penetre en tu corazón. Que cada uno de nosotros seamos capaces de humillarnos y reconocer el poderío y la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Él es digno no porque nosotros lo digamos. Él es santo no porque nosotros lo digamos. Él es digno, Él es santo y Él merece todo el honor. Así que contigo o sin ti, o conmigo o sin mí, Él sigue siendo Dios. Pero hoy entendemos que no podemos pasar desapercibidos cuando el Rey está en la casa. Cuando el Rey toma su lugar. Él es digno. A pesar de las circunstancias, Él es digno. Hay nadie como tú, Señor. Tú eres Rey, tú eres santo. Y rendimos nuestra voluntad ante ti, Señor. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Levanta tu voz y lo. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, Dios. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar,
eres digno de alabar. No hay otro nombre igual. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres digno, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual. Tú eres digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Tú eres digno de alabar. Hermoso Jesús, tú eres digno de alabar. Amado Señor, tú eres digno de alabar. Cristo Jesús, tú eres digno de alabar. Mi amado, tú eres digno de alabar. Cristo Jesús, tú eres digno de alabar. Amado Señor, tú eres digno de alabar. Cristo Jesús, tú eres digno de alabar. Amado Señor, amado Señor. Tú eres digno de alabar. Tú eres digno, tú eres digno. Amado Dios, no somos dignos de tu presencia, pero es por tu amor que hoy estamos aquí. Porque hasta aquí, Señor, nos ha traído tu gracia. No hay palabras para expresarte, Señor, nuestra gratitud. Y hoy elevamos nuestra alabanza. Hoy elevamos nuestra adoración, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Dios. Amado Jesús, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Amado Jesús, no hay otro nombre igual. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra, el poder, sea
santo, 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 eres tú, eres santo, 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 eres tú, santo, 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 eres tú. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea Abra su Biblia en 1 Corintios 12. Es el texto que hemos estado utilizando ahora que estamos hablando de los dones del Espíritu. Nunca se le olvide, son del Espíritu. Lo decimos que son nuestros. Y en cierto sentido podemos aceptarlo, aunque ya a mí me cuesta mucho trabajo eso. Porque yo prefiero saber que son del Espíritu y fluyo en el Espíritu a decir que es mío sin que el Espíritu esté conmigo. Y hay muchos que así manejan sus dones sin la presencia del Espíritu. Es muy fácil que nuestro ego nos gane. Es muy fácil que nuestro ego nos lleve por donde Él quiere para obtener lo que desea antes que recibir lo que Dios tiene para nosotros. Lo más maravilloso para cada uno de nosotros tiene que ser gozarnos teniendo contentamiento con lo que Dios nos da. Nuestras aspiraciones pueden ser muchas, pero yo les recuerdo que todas tienen que morir para que Cristo crezca en nosotros. Nunca se le olvide. Antes de iniciar, me da gusto saber que tu papi está bien. Mucho gusto. Estuve orando por él y delante de Dios te digo que la vida Dios se la tiene guardada y cada día para él es una victoria y serán muchos días de victoria. Salúdame por favor a tu papi. 1 Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. El hacer milagros. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, úsame. Señor, úsame, y que yo siempre esté dispuesto a ser usado, sometiendo mi corazón a tu poder, a tu gloria y a tu voluntad. Que siempre, Dios, me goce sabiendo que estoy en tu camino y haciendo lo necesario, Dios, para glorificarte delante de los demás, para que te conozcan, para que entreguen su corazón y su vida a ti. Bendícenos y respáldanos siempre, Señor. Que tú siempre nos esfuerces, que tú siempre pongas la palabra, Señor, en nuestros labios, la que necesitan las personas para que su vida sea transformada, Señor. Para que vengan tiempos de refrigerio y para que puedan, Señor, un día estar con todos nosotros en los cielos delante de ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ciertamente es la segunda parte de la enseñanza de del don del hacer milagros. Pero también quiero que sea una confirmación, porque no es tan sencillo de veras aprender sobre los dones. Sabemos qué son los dones, pero luego como que no entendemos exactamente a qué se deben los dones. Y lo primerito, nunca se te olvide, se deben al Espíritu Santo. Y no se deben a que tú seas bien bueno, bien sabio. No se debe a tus virtudes. Si alguna virtud hay en ti, lo que siempre tienes que recordar es que la has recibido de tu Dios. Y es a tu Dios a quien sirves a través de tu virtud o de tus virtudes.
Vanagloriarse es bien fácil. Es bien fácil hacer a un lado el Señor y ponerte tú en el trono y ponerte tú en el centro del escenario y sentir cómo los reflectores, ¿verdad?, te encandilan y sentirte grande e importante para los demás. Quiero decirte que alguien se sintió así hace no sé cuántos miles de años y ahora lo conocemos como Satanás. Y desgraciadamente su afán lo sigue poniendo en el corazón de las personas. Y si de algo tenemos que cuidarnos, justamente es de los afanes de este mundo, de los afanes del enemigo. Que siempre busquemos la integridad, que siempre busquemos la fidelidad, que siempre busquemos la lealtad, indispensable para poder glorificar y honrar a Dios. Nunca te olvides, el milagro es la interrupción del orden natural para manifestar el poder de Dios. ¿A qué nos referimos con el orden natural? Nos referimos a las leyes que rigen la naturaleza. Pero el otro día, al hacer mención de el don de hacer milagros, hacer es una palabra que implica pluralidad, porque es maneras, formas, y no ciertamente método, porque hay personas que luego toman una forma como un método y de ahí no se salen y de ahí lo imponen y de ahí hacen algo prácticamente tradicional o religioso y luego pasa el tiempo y no sucede nada y luego nos desacreditamos delante de los incrédulos y luego los incrédulos nos tachan de fanáticos y debemos de ser bien cuidadosos. Dios no es fanático, Dios no es un método. Dios nos ha dado un estilo de vida y un entendimiento tal que nosotros podemos vivir de acuerdo a como Él es. Sencillos, mansos, porque eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. Sencillez, mansedumbre. Cuando nosotros actuamos de esta manera, con integridad delante de Dios, no hay prácticamente estorbo en nosotros para que Dios nos use. Y cuando Dios nos usa, entonces el orden natural es interferido porque Dios nos usa o porque nosotros clamamos a Dios. Y al clamar no es que nosotros estemos manifestando un poder, es que nosotros clamamos a Dios y en su nombre ordenamos un milagro y Él es el que lo hace a través de nosotros. Y cuando somos leales y cuando somos fieles y cuando somos íntegros, entonces nunca se nos olvida que es Dios usando un vaso de barro, entendiendo que el vaso no es el importante, pero sí el contenido. Y si algo tiene que estar en nosotros, y si algo nos enseña la palabra que tiene que estar en nosotros, es Dios, porque Él se preparó habitación dentro de nosotros, porque nosotros somos el templo en donde mora el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos esto va más allá de cualquier concepto religioso, esto va más allá de cualquier doctrina. Esto nos da una relación personal con nuestro Padre y nosotros como hijos nos gozamos utilizando los bienes de nuestro Padre en favor de los demás y en favor de nosotros mismos, porque de eso se trata el uso de los dones y de eso se trata el repartimiento de los dones por el Espíritu Santo, de que los usemos para el beneficio de los demás, por supuesto para el nuestro, pero la prioridad nunca somos nosotros. La prioridad es la congregación. La prioridad son los hijos de Dios. Y en el caso de los dones de milagros, hay algo bien maravilloso, porque el don de milagros puede ser utilizado para impactar el corazón de muchos, pero no estamos nosotros tratando de impresionar. Solamente
nos dejamos usar por el Señor para que a través del don de hacer milagros, las personas vean que realmente Dios es real. Y se den cuenta que cuando Dios se manifiesta, toda su enseñanza se quebra. Porque aunque la gente no sea ni científica, aunque así se sienten muchos, ni muy inteligentes, pero así se sienten muchos, y con esa poca ciencia y con esa poca inteligencia, ya creen que Dios no existe. Y cuando hay una manifestación del don de hacer milagros, las personas tienen la oportunidad de quebrantarse, de humillarse, de valorar que viven bajo principios que no los sostienen a ellos, y abrazarse de esos principios para que los principios del reino gobiernen su vida y vengan tiempos de paz, y vengan tiempos de refrigerio, y vengan tiempos de victoria a su vida. Me acuerdo cuando tu pequeña en los ecos no tenía cerebro, ¿te acuerdas? Y te decían que abortaras, y tú nunca lo consentiste, y la niña nació con cerebro, y es muy lista y es muy hermosa. ¿Te acuerdas? ¿Saben? A veces nos dicen cada cosa tan terrible, y nosotros de repente sí podemos asustarnos, al menos nos impactan las malas noticias, pero luego, confiando en el Señor, sin la pretensión de, wow, tenemos los dones, somos poderosos, sin esa pretensión, más que confiar en Dios. Porque la base que sustenta a todos los dones, y la base que sustenta a nuestra relación con nuestro Dios, es la confianza. Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y si nosotros queremos confiar más, nada más valora en la palabra de Dios, y Él venció al enemigo más cruel de esta vida, la muerte. Lo venció en la resurrección. Y antes en la cruz venció al pecado. Y el diablo se quedó sin herramientas ni armas, y fue vencido también. Somos más que vencedores cuando nosotros entendemos. Confiar en Dios nos lleva a vivir dentro de la atmósfera, no nada más de los milagros, sino de los dones del Espíritu. Cuando hablamos de la atmósfera de los dones, quiero decirle que en el momento en el cual yo hablo de el don de hacer milagros, tenemos que entender algo. El don de hacer milagros tiene también un cimiento indispensable para todo en el reino de los cielos: la fe. La fe como un don. Ya cuando hablamos acerca del don de la fe, veíamos los tipos de fe que hay. La fe para ser salvo, la fe como un fruto del Espíritu, pero también la fe como un don. Yo le decía que o son niveles, ¿verdad?, o es un proceso. Pero sin importar eso, lo que importa es que nosotros tengamos fe en nuestro Dios. ¿Qué es tener fe en nuestro Dios? Tener fe en nuestro Dios es saber quién es Él. Porque la gente no sabe quién es Dios. La gente no sabe lo que ha hecho. Y yo quiero decirte algo: aquí no hay una sola persona que no sepa lo que ha hecho Dios. Y quizás no sepamos lo que dice la Biblia, aunque quizás hay muchos que saben lo que dice la Biblia, pero no saben lo que ha hecho en su propia persona. Quiero decirle que estamos aquí por un gran milagro. Siendo nosotros incrédulos, y siendo nosotros del mundo, y siendo nosotros malos, porque esa es la naturaleza que adquirimos al venir a este mundo, Dios nos hizo el milagro de que creyéramos en Él.
Y yo le decía que en la enseñanza anterior, que Dios trastornó la naturaleza en cuanto a sus leyes, porque trastornó la ley de la vida. Cada vez que estuvo ante un muerto, el muerto se levantó. Trastornó las leyes de la materia, multiplicó los panes, caminó sobre las aguas. Trastornó también las leyes espirituales, o las invadió, manifestando su autoridad, porque ata a los demonios y los manda al infierno, los echa fuera de las personas. Y no pueden hacer los demonios nada diferente a lo que Dios les ordena. Y cuando nosotros vivimos en esa atmósfera del ambiente de Dios, que es el área de la salvación, en donde los salvos nosotros podemos entrar a poseer lo que Dios nos dio para ser usados en su nombre, no con la pretensión de que son nuestros, sino de usar lo que Él pone a nuestra disposición. Nosotros podemos entonces, en esa área de los milagros y de los dones, manifestarlos en favor de la congregación y en favor de nosotros mismos. Cuando nosotros entendemos estos principios, cuando nosotros entendemos esta enseñanza, entonces nos debemos de sentir más seguros, más confiados. De ninguna manera vamos a ser presuntuosos. De ninguna manera vamos a ser de esas personas que creen que todo lo pueden. No. Algo que tenemos que aprender en la atmósfera de los dones es que lo que importa es la voluntad de nuestro Dios, no la nuestra. Y que nuestra voluntad se tiene que rendir siempre a su voluntad, en el entendido de que los planes de Dios son mejores y son más grandes que los nuestros. Y también en este entendido de que las personas que creen que están dentro de la atmósfera de la presencia de Dios y de sus dones, cuando no se lleva a cabo lo que ellos quieren, se frustran, se enojan con Dios y luego están resentidos y hasta rencorosos en contra de Él. No sé a cuántos les ha pasado que en alguna situación de su vida algo los hace enojar de Dios, con Dios, y luego están decepcionados de Él. Yo quiero decirte que lo que le pasa a esas personas es que nunca se dieron cuenta que primero eran ellos antes que Dios. Nunca se dieron cuenta que lo que más importaba eran ellos y no Dios. Y quiero decirte que para nosotros los hijos de Dios, para nosotros los cristianos, es todo lo contrario. Primero es Dios antes que nosotros. Primero es Dios antes que nosotros. Porque si primero somos nosotros y se le ocurre a Dios cumplirnos nuestra voluntad, ¿sabe qué es lo que va a pasar con nosotros? Vamos a echar a perder nuestra vida y vamos a echar a perder la vida de los que están a nuestro alrededor. Y lo peor de todo es que muchas veces nosotros, con nuestro intelecto y nuestra voluntad, creemos que Dios está equivocado. Creemos que lo que estamos pensando es lo mejor para nosotros y es lo mejor para las personas que están a nuestro alrededor. Y no es cierto. Yo le aseguro que la voluntad de Dios siempre es mucho mejor que la nuestra. Aunque ciertamente a veces nos va a doler entenderlo, aunque a veces nos va a doler aceptarlo. Perder un ser querido nos duele, porque ya no está con nosotros. Por eso nos duele. Pero no debemos de enojarnos con nuestro Dios, porque tenemos que entender que está con Él. Y no nos vamos a poner celosos con Dios de que está con Él, porque ya no está con nosotros. Pero hay personas que no entienden esto. Hay personas que fácilmente se enojan. Personas pretenciosas que se enojan porque saben que Dios es el dueño del oro y la plata y no trae nada en las bolsas.
pero no entra al proceso de una formación de carácter. Pero no entra al proceso con Dios de la mano de su Padre para aprender los principios de la vida cristiana en la prosperidad. Imagínate que sin principios cristianos te conviertes en un millonario. Prácticamente las puertas del infierno abiertas para ti, y no nada más yéndote tú, llevando quién sabe a cuántas personas más. Mira, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hay personas que muestran su pretensión de maneras que a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero hay una pareja muy famosa, en donde lo que le sobra es el dinero. Y entonces, de esas veces que uno entra a la red y luego brinca la noticia en la red ahí, y yo me encuentro así exactamente con las palabras de, le regalé 3 carros, le he regalado 3 carros a mi esposo. Y cuando dice el nombre de los carros, wow. Aparentemente uno puede decir, ay, qué bondadosa, qué buena con su esposo. En realidad, está despertando la envidia. En realidad, le está diciendo a la gran mayoría, amárguense frustrados. Quizás alguien diga, no, esa no es la intención. Perdóname. Así es la malicia del enemigo. Usando a la gente del mundo justamente para meter a los demás en un cauce de pecado terrible, ambicionando lo que no es bueno. Porque si esa mujer, porque su esposo es futbolista, bueno, tiene eso, ¿cómo nosotros no vamos a poder alcanzar algo en la vida? Y la gente se olvida de Dios, se olvida de los principios, y lo único que le sucede es que está ambicionando riqueza. Si usted se fija, hoy los medios están poniendo a puras personas como ejemplo para que usted se dé cuenta que usted tiene que seguirlos a ellos. Si usted quiere tener una vida como la de ellos, entonces olvídese de Dios y empiece a ser como ellos. Y son métodos que el enemigo utiliza. Y es el evangelio de las tinieblas arrastrando gente a los infiernos. Pero la gente no se da cuenta. La gente exitosa hoy cambia de sexo. La gente rica hoy manifiesta la homosexualidad de una manera wow. Se están muriendo dentro de ellos mismos. El 40% de los trans se suicidan. No llegan a los 50 años de edad. De hecho, su índice de vida es de 30 a los 40, máximo a los 50 años. Cuando ahorita a los 78 años es la media de la población en general. Y no se dan cuenta que las consecuencias de su pecado son graves. Cuando yo hablo de que el milagro transgrede las leyes naturales de la vida, de la materia y del espíritu, quiero decirle que esto es poderoso. Más cuando nosotros, imagínense, que Dios a ti te invite a caminar sobre las aguas. ¿Se acuerdan cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas? Dijo, manda que vaya yo a caminar así como tú le andas haciendo. Y el Señor le dijo, ven. Fíjese bien qué enseñanza tan buena del Señor. Empieza a caminar sobre las aguas. ¿En la fe de quién? En la fe del que le ordenó. Porque en cuanto él dio un paso en sus propias fuerzas, se hundió. Sálvame que me ahogo, yo creo que ha de haber dicho. ¿Y qué dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprender algo que le faltaba a Pedro y que después aprendió.
El milagro más maravilloso es cuando nosotros, más que buscar trastornar las leyes naturales, nos sometemos a la ley de Dios, abrazando sus principios, rendidos cuando vemos la manifestación del poder de Dios a través de uno de los dones o de cualquier otra manifestación. Cuando nos quebrantamos, cuando nos humillamos, cuando impactados dejamos que se lleve a cabo en nosotros el milagro más maravilloso: reconocer lo que somos. Te voy a volver a decir, el milagro más maravilloso, cuando reconocemos lo que somos. No la imagen que les mandamos a los demás, no lo que queremos aparentar, no lo que nos creemos, lo que somos. Lo que tú sabes que eres y que Dios sabe que eres. Y que no se puede fingir. Y que no se puede ocultar. Porque ante Dios todo es transparente. A Dios no le podemos ocultar nada. Y vivimos nuestra vida pensando que ni Dios sabe lo que somos. Ni Dios sabe lo que pensamos. Ni Dios sabe nuestros planes. Pero Dios sabe todo. Y cuando nosotros entendemos qué es lo que somos, entonces nos humillamos, doblamos nuestras rodillas y sucede el milagro más extraordinario, más que caminar sobre las aguas, más que atar un demonio, más que multiplicar peces y panes: arrepentirnos. El arrepentimiento es el milagro más grande que puede suceder en la vida de una persona. Y el arrepentimiento, fíjate bien, es el primero de los milagros que empiezan a suscitar en la vida de la persona que cree. Cuando nos arrepentimos, los milagros empiezan a fluir, nos empiezan a inundar, porque entonces confesamos. Y la confesión trae pureza, porque nos limpia, nos lava. Y es un milagro estar limpio delante de Dios. Es un milagro para nosotros reconocernos limpio del poder del pecado. Reconocerlo sin la autoridad del enemigo sobre nuestra vida es un milagro tan tremendo que hasta entonces, hasta ese momento, sentimos lo que es la verdadera libertad. ¡Wow! Si cierras los ojos, prácticamente te das cuenta que vuelas. Vuelas en sus alas. Y lo maravilloso es que luego te metes bajo sus alas. Y en su nido, Él te alimenta, Él te fortalece. Y luego nos enseña a volar. Es maravilloso el proceso de los milagros cuando nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida a través de ellos. Muchos tienen la pretensión de querer los milagros para trastornar las leyes naturales. Y debemos de desearlos para que el milagro se suceda en nosotros, se suscite en nosotros. Ahí es cuando el Señor dentro de nosotros tiene poder. Ahí es cuando nosotros somos morada. Ahí es cuando nos convertimos en su templo. Ahí es cuando alabar a Dios no es difícil. Ahí es cuando someternos a su palabra no cuesta. Ahí es cuando viene la disciplina y nosotros la aceptamos y nos gozamos con ella. Pero antes no.
Antes no. Conocemos las cosas, podemos ver las cosas, pero las cosas allá afuera no tienen poder. Las cosas de Dios tienen poder cuando están acá adentro, cuando son nuestras, cuando nosotros somos de Dios. Cuando hablamos de los milagros nos dan la oportunidad de tener fe o de confirmar la fe. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos fe, entonces los milagros, wow, la van a multiplicar. Pero si no tenemos fe y vemos un milagro, wow, la fe crece. Así que para los incrédulos, desgraciadamente a veces nada más a través de milagros. Pero muchos de los que estamos aquí hemos sido transformados y hemos sido comprados por un milagro. Uno de los primeros milagros que yo vi, se lo voy a contar. Con uno de mis amigos de la infancia, por aquí vi a Elba Benítez, ya no sé dónde está, allí está. Con tu hermano Rafael, el negro de cariño. Fuimos al fútbol a Guadalajara a ver el partido de la selección mexicana contra Brasil. Y todo el estadio estaba lleno. Algunos 3, 4 brasileños que ni se notaban en toda la cancha, nomás por el color. Pero todos los demás éramos, ¿verdad?, mexicanos. Y el partido estaba bien bueno y estaba 0-0. Y de allá para acá y de aquí para allá, y Brasil era un equipazo. Y México queriendo pasar, ¿verdad?, al quinto partido, pero nunca lo ha logrado. Y no era un partido de mundial, era un partido amistoso. No tenía trascendencia, pero estábamos de todos modos muy emocionados. Y entonces, penal en favor de México. ¡Wow! Todos nos emocionamos, gritamos. Y entonces ponen una pelotita en el manchón de penalti a 11 pasos de la portería. Pues si usted ve la portería, está grandota. El portero la ve más grandota. El que va a tirar el penal no la ve tan grandota, pero es suficiente para meter una pelotita. Y entonces el mexicano se para, ¿verdad? Y todo el estadio así, calladito. Y todos, pues yo no creo que ninguno de los mexicanos que estábamos ahí, pues queríamos que la fallara. Todos estábamos concentrados para gritar cuando la pelota entrara. Y se acerca el mexicano, ¡pam!, y la avienta por un lado. Y nomás se oyó un todos decepcionados. Pues al ratito Brasil, una descolgada, gol, otra descolgada, gol. Nos ganó 3-0. Son muy buenos. 3-0 nos ganaron. ¿Dónde está el milagro? El milagro es que 2 semanas después estamos en un lugar, en una reunión de cristianos. Yo lo invité a mi amigo. Y estamos ahí sentados. Y el que está compartiendo empieza a hablar de milagros. Y después de hablar un rato de milagros, él dice: ¿quién necesita un milagro? Y de repente alguien atrás con una voz muy característica, no sé si alguien lo haya conocido, ya se me olvidó cómo se llamaba. Trabajaba en el juzgado y tenía una voz así. Y entonces yo oigo la voz de atrás, ¡yo! Y yo dije, yo conozco esa voz, porque vivía en el barrio donde yo vivía. Y pues yo jugaba con sus niños. No eran de él, eran de su esposa, pero eran sus niños. Y jugábamos diario. Y entonces yo volteo, se me olvidó ahorita cómo se llama, el esposo de la pachacha Ana. Don Toño. Trabajaba en el juzgado. Nadie lo conoció. ¿Cómo? ¿Salvador? No era Salvador. Salvador era su hijo, el pachacho. Bueno, déjeme decirle qué pasa. Cuando él dice, yo le reconozco la voz, volteo y me doy cuenta que es él. Y cuando se trata de un milagro, pues es que había sido mi paciente en el Seguro Social. Y él tenía 3 vértebras destruidas por tuberculosis vertebral. Y pues estaban deshechas. Era imposible que él caminara. De hecho, cuando él llegó al hospital en camilla,
Yo lo agarré, su expediente, tan, me siento, y cuando me dice, Lupito, pelé los ojos y dije, ¿quién es? Me dice, ¿no me reconoces? Lo volteó a ver, no, perdóneme. Así de reojo veo su nombre, no me acuerdo cómo se llama. Wow, ¿cómo está? Pues mira, aquí estoy muy mal. Ya veo yo el expediente rápidamente. Me doy cuenta que tiene una enfermedad incurable. Incurable. Pero salió bien. Se restableció. Aunque su inmovilidad ya era para siempre. Pero salió bien del hospital. Y ese día, ahí está atrás. Y entonces dice el que está predicando, tráiganlo. Y lo traen en silla de ruedas. Y entonces dice el predicador, vengan dos a ayudarle. Y entonces le digo al negro, vente negro. Y entonces el negro se pone por un lado y yo por el otro lado. Y entonces lo tomamos del brazo y lo levantamos. Y entonces el predicador ora por él. Y entonces dice, camine. Y don Toño, creo que sí era don Toño. Y entonces él así como, no puedo. Oramos otra vez. Oramos. Y entonces, al final de la oración, don Toño dice, no, así no puedo, siéntenme. Y lo primero que yo pensé es, no, pues no puede. Oraron, sí, pero no hay sanidad. Quiero decirle que yo realmente estaba dudando, completamente. Yo estaba incrédulo, igual que Rafa, mi amigo. Y entonces lo sentamos. Y cuando él se sienta, se agarra de la silla y se para y dice, así sí puedo. ¿Sabe qué? Yo quedé completamente sorprendido. Para mí, lo que yo estaba viendo, sí, quizás es porque yo conocía que no había vértebras. No se podía poner de pie. No podía mover un pie, era imposible. Y se paró y empezó a caminar, sí, ayudado con su silla, pero ese era un milagro tremendo, poderoso. A mí me rompió todos mis esquemas, me hizo pedazos toda mi forma de pensar. Yo quedé impresionado y yo me doblegué delante de Dios. Yo le pedí perdón porque yo estaba dudando, yo no estaba creyendo. Apenas unos cuantos días antes yo había recibido a Jesús. Apenas un tiempecito antes había asistido a las congregaciones cristianas. Y entonces terminamos, salimos del servicio y yo seguía trastornado. Y entonces le digo al negro, ¿qué te pareció, negro? No, estuvo bien grueso. No, dice, lo que es el poder mental, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás diciendo? Y luego me dice, sí, pues no te fijaste que todos estábamos bien concentrados para que él caminara. Le dije, negro, ¿te acuerdas que estábamos en el estadio? ¿Cuánta gente había? El Estadio Jalisco creo que le caben como 60,000 gentes. Dijéramos como 60,000 gentes, ¿o no? Sí. Y era una pelotita, ¿verdad? Sí. Y no estábamos todos concentrados para que la pelotita acabara dentro de la portería. Sí. Y no era más fácil meter la pelota dentro de la portería que este hombre caminara. Sí, ¿verdad? Ah, negro. Bueno, así éramos de amigos, ¿eh? No voy a pensar que el negro era despectiva la expresión, ¿eh? No, era de cariño. Está bien negro de todos modos. Me lo saludas. ¿Sabe? A unos nos toca el milagro, pero a otros no. Mi amigo sigue en la religión y no era religioso, pero ahora es bien religioso. Yo estoy confiando que un día se va a arrepentir y va a cambiar. Pero tenemos el milagro delante de nosotros y por desgracia no lo vemos, no lo aceptamos. Pero debemos de ser sensibles.
Porque los milagros están delante de nosotros y ocurren constantemente. De hecho, tan constantes que si nosotros empezamos a platicar aquí entre nosotros, nos vamos a dar cuenta de un montón de milagros, de muchos. Pero les repito, el más importante, el más grande, es por el que estamos nosotros aquí. Alex, hijo, ¿te acuerdas de tu milagro? Porque yo cada vez que te veo, me acuerdo del milagro. Un día andábamos aquí trabajando y Lili me dice, pastor, Alex me dice que le duele la espalda y yo ya lo había visto. Había visto sus piernas más largas y su tronco más corto. Y yo como médico veo las cosas y a veces espero, a veces les digo. Y en esa ocasión yo estuve esperando por varias semanas hasta que Lili me dijo. Y entonces yo le digo, vamos a verlo. Y entonces ya se acerca Alex, ¿te duele la espalda? Sí. Y entonces le digo, levántate la camisa. Y él muy vergonzoso, no quería levantarse la camisa. Pero cuando se levanta la camisa de la espalda, tiene su columna vertebral en ese. Una escoliosis tremenda. Una escoliosis que solamente responde a varillas metálicas y que se tiene que abrir toda la espalda y que se tiene que estirar la columna. Es un proceso muy doloroso. Es un proceso que obviamente limita la vida de las personas. Y simple y sencillamente en ese momento oramos por su columna. ¿Te puedes poner de pie, Alex? Si usted se fija, su tronco y sus piernas ya son muy equilibradas. Si das la vuelta completita, hijo, 360 grados. No, pero no chueco, porque te hiciste así. Así te quiere el enemigo. No, derechito, ¿qué pasó? Dale la vuelta. Bueno, es que saben que él se tiene que agachar para poder ver que sí da la vuelta en círculo. Ponte otra vez de pie, pero con la cabeza así, derechita. Ándale. Mire, desde aquí yo le puedo ver su columna derechita. Y desde aquí le podemos ver su columna derechita. Yo cada vez que lo veo un milagro caminando. Y también veo cómo el enemigo le quiere robar su milagro. Y también veo cómo se ha estado defendiendo. Los milagros son para defendernos. Los milagros es para darnos cuenta que el poder de Dios está a nuestro favor. Dios no está en nuestra contra, se lo digo muy seguido. No está contra nosotros, está a favor nuestro. Yo podría comentarle muchos, pero muchos testimonios. Un testimonio poderosísimo cuando estábamos en José Rolón, de una mujer que la están bajando de un taxi. Cuando yo voy llegando a la iglesia, yo dejé mi carro en la esquina, en el estacionamiento, y cuando voy llegando a la puerta veo que están dos jóvenes altos sacando a alguien del taxi. Y entonces yo me acomido. Y entonces cuando yo me acomido, ella me dice, doctor, ¿cómo está? Porque con una voz así muy diferente a lo que su cuerpo mostraba. Y yo dije, Dios mío, ¿quién es? La sacamos del carro. Ay, yo todavía no sabía quién era. Hasta luego me di cuenta. Ella había sido la jefa de enfermeras del Seguro Social. Y la sacaban del carro porque ella sufrió artritis reumatoide y tenía deformadas sus manos, sus codos, sus hombros, su cadera, su columna, sus rodillas, sus tobillos. Todas las articulaciones estaban completamente dañadas y ella estaba enconchadita como en posición fetal, así engarruñadita. Y así la sacaron. Y para desdoblarla, no crea que se podía poner, no. O sea, en los dos jóvenes así la sacaron, le sacaron una silla, la metieron adentro de la iglesia. Y luego, cuando estamos adentro, el Señor mueve para que haya sanidades. Y entonces la traen a ella. Y cuando la traen, pues la traen, le repito, mal. Y los dos jóvenes la tienen así agarrada, pero ella así,
siendo que es una mujer alta. Yo creo que cuando menos unos 68, unos 70, cuando menos, quizás más. Cuando oramos por ella, ella estaba así completamente y empieza a mover su articulación, las empieza a soltar y poco a poco se empieza a enderezar. Y entonces yo le digo a los jóvenes, porque eran sus hijos, muy altotes ellos, suéltenla. Y se me quedan los dos viendo así, como que la soltemos, pues se cae. Y yo le digo, suéltenla. Y no la sueltan, se me quedan viendo. Y entonces, cuando yo entiendo, le digo, no, dejen que ella se pare. Y entonces, ella se para y entonces ya, suéltenla. Y entonces la sueltan. Y ella se queda parada. Y entonces, la verdad, en un acto de fe, le digo, camina para allá. Y entonces la mujer empieza a caminar. Y entonces, cuando ella va caminando, el Señor me hace decirle, mientras vas caminando y regresas, la sanidad se va a estar completando. Y la iglesia era pequeñita, no sé cuántos se acuerdan de José Rolón, pero cuando ella regresa, la mujer viene así, no está así, pero viene así caminando. Fue un júbilo y fue un gozo y fue una manifestación de un milagro tremendo. Un tiempo estuvo en la iglesia, se fue, después regresó y después se fue. El cuarto donde ella habitaba mientras estaba completamente mala, estaba lleno de imágenes de todo lo que usted no se imagina. Velas prendidas aquí, allá, a todo, esperando milagros de donde no vienen. Y después tiró todo. Sus hijos le ayudaron a tirar todo. Durante un tiempo sus hijos caminaron en el Señor también. Pero hay algo bien tremendo. A veces uno tira lo de afuera, pero no saca uno lo de adentro. Y el milagro se puede suscitar en lo externo. Y los milagros externos impactan. Pero le vuelvo a repetir, lo que realmente nos debe de impactar es la conversión de una persona, su arrepentimiento, su confesión de pecados. El vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ese es el mayor de los milagros. Y cuando nosotros vivimos de esta manera los milagros, yo quiero decirle algo bien sencillo. Los milagros siempre se van a presentar para transformar nuestra adversidad en una gran victoria de Dios a nuestra vida. Cuando nosotros veamos nuestra impotencia, dejemos que Dios muestre su omnipotencia a través de los milagros. Pero tienes que estar observando. Porque hay algo indispensable para ti, no para Dios, para ti. Que cuando Dios se presente una y otra vez en tu vida, tú estés todo el tiempo dispuesto a darle la gloria y la honra a Dios. Porque desgraciadamente eso es lo que casi nadie hace. Todo el mundo se da la gloria, todo el mundo se honra, pero a Dios, dele la gloria y la honra a Dios. No, uno, solito, en la intimidad de la relación personal con Dios. Ahora fíjese bien, hablamos de milagros y hay un gran enemigo de los milagros. Grande enemigo. Yo lo mencioné hace ratito, pero le voy a decir el texto en donde podemos leerlo. Mateo 13, versículo 54. Dice la palabra de Dios: y venido a su tierra, ¿a dónde? A Nazaret. Ya sabemos que Jesús no nació en Nazaret, pero vivió, creció en Nazaret y regresa a Nazaret ahora ministerialmente.
Les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, sí tenía hermanos, ¿verdad? No primos. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? No está el nombre de las hermanas, pero tenía hermanas y hermanos. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, sabían que no tenía la preparación de la gente acomodada y rica y que descendía de la autoridad de los fariseos. Entonces, ¿cómo tenía él ese aprendizaje, esa enseñanza? ¿De dónde la sacó? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, fíjense bien lo que les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y generalmente así decimos, ahí le paramos, pero realmente el texto va más allá: sino en su propia tierra y en su casa. A veces los más crueles con nosotros, los hijos de Dios, son nuestros propios familiares, en nuestra propia casa. Y déjeme decirle algo: no siempre los familiares son consanguíneos. A veces los más crueles son los familiares en la fe, los que no se tocan el corazón para hacerte pedazos, porque te envidian, porque creen que eres igual o peor que ellos, y sucede que es todo lo contrario. Y nos quieren hacer pedazos, y como a Jesús, también nos quieren matar. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y mire las consecuencias de esto. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad, la duda es el principal enemigo de los milagros. Ahora fíjese bien, la duda en sí misma nos puede llevar a conocer más para entregarnos. Pero si la duda está emparentada con la incredulidad, definitivamente la duda va a tener poder y no nos va a permitir conocer la verdad. La incredulidad, aunque escuchemos al Padre Celestial hablar, lo vamos a ignorar o le vamos a decir que no es cierto. Nosotros, los hijos de Dios, si algún día tenemos una duda, vaya a la palabra. Y al leer la palabra, usted salga de dudas, pero nunca dé lugar a la incredulidad. La incredulidad viene del infierno y siempre allá nos quiere llevar. La fe, escuche bien, facilita y es el cimiento de los milagros. Y los milagros hacen posible la manifestación de los demás dones. ¿Por qué digo esto? Porque se necesita un milagro para hablar en lenguas. Se necesita un milagro cuando usted ora por sanidades. Se necesita un milagro para que tengamos discernimiento de espíritu. Se necesita un milagro para que tengamos ciencia, sabiduría. Si usted se fija, los dones fluyen en el ambiente de los milagros. Y es que solamente los agradecidos así lo consideramos. Porque los que no son agradecidos no entienden la injerencia de Dios en nuestra vida, sino que se sienten independientes y solos usan los dones porque son nuestros. No sé si me ha entendido, pero lo más maravilloso es recibir los dones siempre dependientes, siempre sujetos a nuestro Dios, obedientes a su palabra, sometidos a su autoridad. Sin la autoridad y sin la obediencia de mi Dios, prefiero no tener ningún don, porque le voy a salir debiendo demasiado a mi Dios. Y yo le pregunto, si alguien le debe a Dios, ¿con qué le paga? ¿Con qué le paga? Dios pagó por nosotros con Jesús. Nosotros, ¿qué tenemos a cambio? Por eso los verdaderos hijos de Dios debemos de vivir sometidos, obedientes a nuestro Dios.
siempre sujetos a Él. Y por último, y con esto terminamos, es bien bonito conocer de los dones y saber de los dones, pero es más bonito tenerlos, porque sabemos que honramos a nuestro Dios y servimos